Bueno, bienvenidos. Estamos en nuestra segunda clase sobre energía y desarrollo económico. En el día de, bueno, en esta clase en realidad cuando ustedes la escuchen, el objetivo es poder hacer una mirada, un análisis integral sobre el desarrollo del sector energético y su relación con el modo o el modelo económico que se va definiendo en los últimos 20 años de la Argentina. Estamos hablando del periodo 2003-2025. En la primera clase ustedes pudieron ver el desarrollo del sector energético de la historia de Argentina, llegando a la década del 90 y analizando las principales modificaciones estructurales a partir de las reformas del Estado, a partir de la reforma del sector y las privatizaciones, que por supuesto es el antecedente necesario a considerar a la hora de pensar el sector desde el 2003 en adelante. Por eso me parece importante iniciar con un marco general, una referencia general, donde podamos ubicar qué fue pasando en el sector energético y su vinculación con el desarrollo económico desde el 2003 en adelante. En principio, caracterizar la etapa 2003-2015 como una etapa de crecimiento económico con inclusión social, impulsado por los gobiernos kirchneristas, tanto de Néstor como de Cristina Kirchner. En ese contexto de expansión de la demanda energética a raíz del aumento de la actividad económica, del desarrollo y el despliegue de un proceso reindustrializador, de un momento de ascenso en los salarios, en los ingresos de los hogares, eso implicó un aumento de la demanda energética. Y eso generó la necesidad de ampliar la oferta energética para poder sostener esa demanda. ¿Cómo se hizo? Se tuvo que hacer a raíz de una manera rápida para poder ir sosteniendo eso a partir del desarrollo de la generación térmica. La generación térmica necesita gas natural, por lo cual nuestra matriz energética durante esa década empezó a profundizar algo que ya tenía, pero que se profundizó, nuestra dependencia al gas natural para poder sostener la demanda. La oferta, en realidad, que sostiene y que abastece a la demanda. El problema que sucedió durante esa década, y me parece importante remarcarlo con mucho énfasis, es que durante esa misma etapa en donde el crecimiento económico de la Argentina requería una mayor oferta energética, sucede que cae la producción hidrocarburífica local. ¿Y por qué cae? Esa es la gran pregunta. En el sector energético siempre hay que tener en consideración que los fenómenos que uno observa están vinculados con causas que suceden muchos años antes, porque no es algo que sucede de un día para el otro, ¿no? Entonces, bueno, esta caída sostenida de la producción de gas y de petróleo se debe principalmente a lo que se analizó en la clase anterior, que tiene que ver con la falta de inversión empresaria durante la década de los 90. ¿En qué? En exploración, en la producción de nuevos pozos. Durante la década de los 90 se expandió la producción simplemente para poder sacar y monetarizar esa renta hidrocarburífera que garantizaba el modelo neoliberal, pero sin control de que eso signifique una búsqueda de nuevas reservas, por lo cual la Argentina empezó a entrar en un cuello de botella, en una situación de aumento de demanda y a la vez de una caída de la producción, un declino constante de la producción de gas y de petróleo. Frente a esa necesidad, en 2011, frente a esas dos situaciones, ¿no? dos factores disonantes, terminó pasando que la Argentina entró en una pérdida de su autoabastecimiento energético en 2011, y eso supuso que para sostener el aumento de la demanda provocada por un proceso de crecimiento económico de mercado interno, industrial, como decía antes, se tuvo que recurrir cada vez más de forma creciente a las importaciones energéticas. Eso fue un proceso que entre 2011 y 2014 terminó generando un déficit en la balanza comercial energética, que a la vez empezó a convertirse en un problema macroeconómico para la Argentina
Y acá es importante marcar la vinculación estratégica y estructural que tiene el desarrollo del sector energético en vinculación con el programa macroeconómico. Frente a esa situación, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner toma una decisión fundamental y estratégica que tiene consecuencias en nuestra actualidad, que fue impulsar la ley 26.741 de soberanía hidrocarburífera. En ese marco, el gobierno de Cristina Fernández supone y marca y fija como prioridad alcanzar el autoabastecimiento energético. La Argentina se para, Cristina Fernández marca la línea de que hay que ir hacia la solución estructural al problema de cuello de botella en el que se encontraba la Argentina por el declino de la producción, es generar las condiciones para aumentar la producción de hidrocarburos en un país como la Argentina que tiene ese potencial. Frente a eso, frente al objetivo del autoabastecimiento energético, se da otra decisión sumamente relevante que fue recuperar la mayoría accionaria de YPF, la empresa insignia, la empresa bandera nacional, la petrolera más importante de la Argentina, que empieza a tener una mayoría accionaria estatal y desde la gestión estatal de la empresa se despliegan un sinnúmero de inversiones que permitieron asumir el costo de la curva de aprendizaje de la técnica de explotación de gas no convencional en Vaca Muerta. Vaca Muerta existía, por supuesto, en ese momento, pero no se podía explotar o explotarla era demasiado costoso, por lo cual el costo-beneficio no se avanzaba en esos desarrollos. Fue YPF, de mano de la gestión estatal de YPF, la que tomó la decisión de asumir ese costo y que fue en el marco del acuerdo con Chevron, de hacer el desarrollo necesario para poder aprender y hacer más eficiente esa producción y efectivamente hacer viable económicamente, técnicamente y ambientalmente la explotación de recursos no convencionales de la cuenca neuquina. A la vez, en ese contexto, el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner toma la decisión de generar una política de estímulo a las inversiones de las petroleras, del gas convencional también, que se llamó el Plan Gas, que surgió en 2013. El objetivo era que las productoras se les garantizaba objetivos de inversión y todo lo que superara ese objetivo, la producción que amplificara ese objetivo, se le iba a otorgar una compensación equivalente a la diferencia a mayores a $7,5 de millón de BTU. Por lo cual, este programa propuso el Plan Gas, mientras que se recuperaba YPF y se desarrollaba la explotación en Vaca Muerta y se daba la curva de aprendizaje. El Plan Gas permitió que el conjunto de las petroleras que operan en la Argentina tuvieran incentivos directos por parte del Estado para poder generar las inversiones necesarias para amplificar la producción. Esto fue claramente exitoso porque a partir de 2014 y 2015, si bien son decisiones que se tomaron en 2012, a partir de 2014 y 2015 se empiezan a ver los resultados de esta política estatal, de esta política de planificación estatal, que fue el aumento progresivo de la producción de gas y posteriormente de petróleo. En ese contexto, esta fue la pesada herencia, de algún modo, entre comillas, por supuesto, que recibió el gobierno de Cambiemos, que efectivamente recibe ya una producción que está revirtiendo, una producción de hidrocarburos que está revirtiendo el declino. Y frente a eso, el gobierno de Cambiemos, con su mirada neoliberal, lo que hizo fue profundizar, en vez de continuar el camino marcado, profundizó la desregulación del sector, dolarizó el mercado eléctrico. Eso generó una amplificación de la vulnerabilidad del mercado eléctrico de la Argentina, del sector, frente a las fluctuaciones de precios internacionales y obviamente queda la Argentina expuesta a las variables exógenas. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si está dolarizada la generación eléctrica, Argentina requiere de dólares para poder sostener esa
pagar esa generación, por lo cual eso genera una situación de vulnerabilidad ante las variaciones de los tipos de cambio, las devaluaciones. Recuerden que durante el gobierno de Macri hubo mega devaluaciones en 2018, dos, una tras de la otra, que en definitiva fue lo que terminó con el gobierno. El gobierno de Macri redefinió el plan gas, no lo sacó, no lo descartó, no lo tiró, pero le hizo algunas modificaciones. Por un lado, es importante decir que sí, como era un plan exitoso y que de algún modo era un plan de incentivo de las inversiones de las empresas, lo que se hizo fue, por un lado, fijar un precio de referencia para la producción excedente, ¿no?, que duplicaba el precio internacional, por lo que garantizó una renta extraordinaria a los productores, con el único requisito que supera una producción anual de 500.000 metros cúbicos días para acceder a la compensación. Y a la vez estaba destinado exclusivamente a la producción no convencional, es decir, a las empresas que estaban en la cuenca, operando en la cuenca neuquina o en la cuenca austral, por lo cual dejó de lado algo que después vamos a ver también en este gobierno, en la actualidad, en el gobierno de Milei, dejó de lado la producción de gas convencional. Como esos incentivos, ¿no? Sacó, por lo cual todo lo que sería recuperación secundaria, terciaria y el desarrollo de otras cuencas quedó dejado de lado. Y a la vez también autorizó la exportación ilimitada de la producción siempre y cuando el mercado interno estuviera abastecido, ¿no? Sea, ojo con esto, por medio de la producción local o por medio de las importaciones. Es decir, acá aparece nuevamente una confrontación de modelos de país que lo vamos a ver con muy marcado en la actualidad, que tiene que ver con, bueno, un modelo de país que está pensando en su sector energético para producir energía para sostener el desarrollo económico en función del mercado interno, en función de un país industrializador, en función de un país con crecimiento del mercado de trabajo, y con un desarrollo autónomo, o un modelo energético, un sector energético que está pensando la explotación de los recursos naturales en pos de poder generar un aumento de la renta hidrocarburífera a las empresas y por ende generar una plataforma exportadora de esos recursos para monetarizarlos en el menor tiempo y la más eficientemente posible. Son dos formas absolutamente distintas de pensar el desarrollo nacional, de pensar la distribución del ingreso, de pensar el sector energético. Y en el gobierno de Cambiemos empezó esta línea, que obviamente tiene que ver y está en diálogo con lo que sucedió durante la década de los 90, pero que efectivamente en la historia reciente quedó marcada y generó estas cuestiones, ¿no? La dolarización del mercado eléctrico es para generar ingresos y renta a los generadores en dólares, sin importar estas fluctuaciones que podría haber en términos de devaluación o en términos de precios internacionales puede afectar, por ejemplo, a las facturas de servicios que pagamos los consumidores, tanto comercios como industrias como hogares. Frente a este contexto, asume el gobierno del Frente de Todos, que se encuentra en una situación inicial sumamente compleja, porque hereda, digamos, del gobierno de Cambiemos, un escenario de crisis económica, de crisis social, provocadas por las políticas de ajuste llevadas adelante durante el gobierno de Cambiemos, y además los efectos regresivos de la pandemia sobre la actividad económica y el nivel de empleo, que incrementan los niveles de pobreza y desigualdad. Esa confluencia de crisis que cuando asume el gobierno del Frente de Todos se suceden una tras la otra, hay que marcar con mucha claridad que podríamos decir que la peor de ellas, o la peor de las situaciones, la peor de herencia que recibió este gobierno fue la deuda con el FMI asumida por el gobierno de Cambiemos de Mauricio Macri. Recuerden que el gobierno de Cambiemos recibe una Argentina sumamente desendeudada gracias a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández de Kirchner, y finalmente termina su mandato en 2019 con un nivel de deuda enorme, con el préstamo más importante que dio el FMI en su historia, y por otro lado
el gobierno del Frente de Todos se encuentra ante la necesidad de ver qué hace con ese préstamo. Bueno, efectivamente ahí hubo una disputa interna, por supuesto, también, y el equipo económico del gobierno de Alberto Fernández toma la decisión de ir por, de algún modo, los consejos que planteaba el FMI, que era ir hacia una moderación fiscal, aún en un contexto de pandemia, hay que decirlo, y ahí se enfrentó también la necesidad de decir, bueno, efectivamente, vamos a seguir un modelo económico de país que siga las improntas del FMI, que nos pide moderación fiscal, o vamos a hacer un programa económico en función del desarrollo industrial y el desarrollo de los ingresos de los trabajadores y las trabajadoras en la Argentina. Esa fue una de los quiebres, una de las disputas internas. Cristina Fernández de Kirchner siempre marcó la necesidad de alinear precios, tarifas y salarios como una bandera a la que nunca hay que claudicar. Sin embargo, en ese contexto se vio ratificada la estrategia por parte del Poder Ejecutivo de continuar y de refinanciar y firmarle el acuerdo de refinanciamiento de la deuda con el FMI. Marco esto porque estamos hablando de desarrollo económico, pero también porque efectivamente el FMI, una de las líneas de constante que tiene en su historia es pedir que se reduzcan los subsidios energéticos. De hecho, en ese contexto, en ese acuerdo, se pautó una quita de subsidios a la energía del 0,6 del PIB en 2022, que era alrededor del 1,6 del Producto Bruto. Tenía que llegar a ser en 2022 en ese nivel. Hay que decir que esto sucede en un contexto de crecimiento y amplificación de los precios internacionales de la energía, dada la guerra de Ucrania. En 2021 hubo otros factores que hicieron que los precios de la energía a nivel internacional fueran cada vez más elevados, una crisis energética en China, que lo llevó incluso a consumir más carbón, una crisis hídrica tremenda en Brasil, que es un socio comercial de la Argentina. En Europa sufrió una crisis una crisis de vientos, ¿no? Una escasez. Europa se había volcado a la energía renovable, la energía eólica, y se encuentra en una situación de falta de vientos. O sea, eso generó todo un combo donde los precios empezaron a subir en 2021 y fue fundamentalmente a partir de 2022 con la guerra de Ucrania, que corta el abastecimiento de gas natural a Europa, por lo cual Europa se tiene que empezar a abastecer con GNL, que son los barcos de gas licuado, y eso genera una disparada de precios en un contexto donde la Argentina está acordando con el FMI reducir sus subsidios energéticos. Es decir, ¿esto en qué se traduce? En la necesidad de aumentar las tarifas, y por ende, si aumentamos las tarifas, tanto de hogares como de servicios, como de comercios, como de industrias, lo que sucede es el aumento de los costos a nivel local, tanto de la población, que tiene que pagar más tarifas y no tiene tanto para pagar otras cosas, como por supuesto de los comercios, que muchas veces, o las pymes que se encuentran en una situación de desarrollo saliendo de la pandemia en este contexto, con grandes dificultades para poder subsistir, se encuentran con un aumento de los costos muy elevados. Esto es importante marcar porque es uno de los costos que tiene no estar autoabastecidos. Cuando la Argentina no se puede autoabastecer, es productora pero no se puede autoabastecer, queda pendiente y queda a la vera de los vaivenes de los precios internacionales, sobre todo con políticas como las que implementó el gobierno de Cambiemos, que es la de dolarización, es decir, de tener que pagar con dólares, con divisas, la generación que se produce a nivel local. Hay que tener una idea de que para dar un porcentaje, el 80% de la generación eléctrica se encuentra dolarizada y en ese contexto, y cada devaluación amplifica entonces la brecha entre el costo de generar y el precio de la energía que se paga en pesos. En ese sentido, las variables macroeconómicas de la devaluación, ¿no?, del tipo de cambio resulta un impacto directo sobre los precios del sector energético, y los precios del sector energético y las políticas de subsidios generan un impacto directo sobre las facturas de los servicios públicos. Por ende es un círculo una serpiente que se come la cola a sí misma, ¿no? Es decir, si nosotros quedamos a la vera de los movimientos de precios internacionales, si quedamos expuestos a los vaivenes de la devaluación del tipo de cambio, efectivamente quedamos en condiciones muy precarias para poder definir los precios a nivel interno.
Es decir, ¿cuál es la conclusión fundamental que hay que tomar? La política energética tiene que estar en función de un proyecto de país donde el crecimiento económico implica la expansión del mercado interno. Eso supone la reducción de la desigualdad y la mejora de la calidad de vida de la población. Por eso resulta clave el autoabastecimiento energético, y en el contexto del Frente de Todos, la discusión estaba, en vez de sostener la política del FMI, de reducir el esquema de subsidios, de aumentar tarifas, estaba la Argentina en condiciones, por la amplificación de la producción de vaca muerta, de justamente reducir el costo de generación, desdolarizar su generación eléctrica, y al reducir el costo, vos no reducís los subsidios, pero con políticas de reducción del costo del abastecimiento y no con políticas de aumento indiscriminado de tarifas. Esto es fundamental porque esto le permite a la Argentina pararse, tener una soberanía energética, le permite tener soberanía económica, y en ese sentido fue la línea estratégica que implementó Cristina Fernández de Kirchner desde 2012, y que se terminó, que fue, ¿no?, recuperar el autoabastecimiento como objetivo estratégico nacional, hacer políticas públicas que vayan en ese sentido, y por supuesto recuperar YPF fue clave para desarrollar la producción no convencional en vaca muerta. Y finalmente, durante el gobierno de Frente de Todos, la política energética del gobierno de Frente de Todos logró llevar adelante la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que es el vehículo, el que permite sacar, justamente trasladar, transportar esa producción de los de productos no convencionales, del gas no convencional, hacia los centros urbanos. Y complementariamente, esta era la política, solo de modo complementario, solo de modo, después de garantizar el autoabastecimiento energético, generar las posibilidades de incrementar las exportaciones, amplificando la escala de producción, lo cual redunda en reducción de costos internos, y a la vez generar ingreso de divisas que permitan aliviar la restricción externa. En este sentido es clave el gobierno, es clave la producción, la construcción del gasoducto, porque permitió, había producción en vaca muerta, pero no había forma de trasladarla. El gasoducto logró descomprimir eso, y el gobierno de Frente de Todos termina con el primer tramo realizado y con un montón de obras como la reversión del gasoducto norte y como el tramo 2 del gasoducto Néstor Kirchner planteado y ya esquematizado en sus inversiones para que lo lleve adelante el gobierno que sigue. Sin embargo, bueno, esto es la herencia que recibe el gobierno de Milei, ¿no? El gobierno de Milei recibe, después de años donde la Argentina había perdido su autoabastecimiento, recibe la Argentina con la posibilidad de autoabastecerse energéticamente, recibe la Argentina con un desarrollo del sector energético sumamente amplificado y con una expansión notable un mes tras mes. Sin embargo, vuelve a poner en jaque el sentido del programa energético y abandona el histórico, la ley bases se abandona, en el capítulo energético se abandona el autoabastecimiento como objetivo de la política energética nacional, y así como en los 90 sucedió, se instaló nuevamente la idea de que los recursos naturales, los bienes comunes, son recursos, ya no son bienes comunes, sino que son commodities, es decir, mercancías que deben ser comerciadas al precio del mercado internacional a nivel local o exportarlas, es decir, que en el mercado interno pague igual que se pagaría en cualquier otro lado del mundo. Por eso, hoy el eje de la discusión energética se vincula al modo en que la Argentina debe desarrollar su plataforma exportadora y bajo qué objetivos. El gobierno de Javier Milei planeó la desregulación sectorial como programa energético. En la actualidad, la reforma estructural que está implementando tiene un efecto directo en el precio de abastecimiento. Hay 4 fundamentales políticas que llevó adelante, que es, por un lado, de trasladar la planificación sectorial a manos del sector privado. Por otro lado, maximizar de forma privada, la maximización privada de la renta hidrocarburífera y energética como nuevo ordenador de la dinámica sectorial. Se liberan precios, se liberan exportaciones y, como mencioné anteriormente, fundamentalmente se abandona el autoabastecimiento como política pública. En el corto plazo, en estos primeros 2 años, lo que vimos fue claramente aumento de servicios públicos de gas y de electricidad,
Para dar un ejemplo, fue alrededor, acumulado en el promedio total país, un 819% de la factura final de gas aumentó y un 525% de la energía eléctrica. Esto se compone de quita de subsidios combinada con incrementos mes a mes a las distribuidoras y transportistas. Todos los meses hubo un aumento muy importante en abril y mayo de 2024 y a partir de ahí todos los meses hay un aumento alrededor de 2,3% de las tarifas constante y sonante, mientras que se degradan los ingresos y los salarios de los ingresos de los hogares y los salarios de los trabajadores y las trabajadoras. A la vez hay una tendencia por las políticas de regulación a la paridad de exportación de los precios de combustible, por lo cual tenemos costo de factura, las facturas de servicios públicos cada vez más elevadas y por otro lado el aumento de los precios de nafta y gasoil que también impactan directamente los costos de toda la industria y del comercio y de los productos que consumimos, por lo cual eso es una variable a considerar porque cualquier aumento de precios el gobierno lo tiene que todo el tiempo regular, aunque ellos se plantean como que desregulan, pero en realidad tienen que regular porque justamente les impacta la inflación y si les impacta de por más a la inflación, eso les generaría que su único caballito de batalla, que es la idea de haber bajado o haber ralentizado el aumento de la inflación, se les generaría una espiral que no podrían controlar. Es una tensión permanente que hay en relación al aumento de servicios, quita de subsidios, aumento de precios de combustibles, con el objetivo de sostener el IPC o la inflación a niveles por debajo del 2%. Todo esto, más el ajuste económico, la pérdida de empleos, que es a nivel general del mercado de trabajo, estamos viviendo en la Argentina, supone una caída de la demanda interna. Eso genera una recesión, un estancamiento de la actividad económica. En 2024 fue menos 3,3% del PIB. En 2025, el último dato que hay es el segundo trimestre de 2025, donde se observa un aumento en términos interanuales, es decir, comparando con 2024, que fue un año de mucha caída, lo cual no es raro ver un incremento. Sin embargo, si vemos trimestre a trimestre, se van dando... El segundo trimestre de 2025 se observa una caída o un estancamiento en relación al primer trimestre de 2025, por lo cual estamos latentemente viendo una recesión o un estancamiento de la actividad económica. Sin embargo, a la vez se produce aumentos de costos de abastecimiento porque todas estas políticas generan desregulación del sector y por ende hay un riesgo constante de aumento de los costos de abastecimiento, por lo cual hay una pérdida de competitividad que termina generando un efecto necesario que lleva a la desindustrialización del país y hacia la pérdida de comercios e industrias, hacia los cierres de pymes, hacia el aumento del desempleo, por lo cual genera un efecto estructural que es difícil de subsanar posteriormente. ¿Cómo se logró esto? Básicamente la ley base fue fundamental porque en la ley base se plantea el objetivo de maximizar la renta obtenida en la explotación de los recursos, se eliminó el autoabastecimiento como objetivo prioritario, se limitó la capacidad del Poder Ejecutivo de intervenir en los precios del mercado interno y de fijar topes a la exportación de hidrocarburos. Es decir, ser un país de productor de hidrocarburos como lo es la Argentina deja de ser una ventaja comparativa para los consumidores locales y para la industria nacional. Solo es una ventaja finalmente para los grandes grupos concentrados, los oligopolios energéticos que están maximizando su renta y que incluso están pensando en no solo volcar la producción a nivel local, sino de desarrollar y aumentar las exportaciones. A la vez, en lo que es gas y GNL se flexibilizaron los precios del gas, tanto en el mercado interno. Se fracasó el acuerdo con Petronas para poder hacer un proyecto de GNL, ¿no? de producción de GNL para la exportación. Finalmente, por los vaivenes y la inestabilidad que generó el gobierno respecto de dónde iba a estar residida esa planta, era un acuerdo entre Petronas y YPF. No hay perspectiva ambiental en la de ley bases, no la tiene el gobierno, falta la perspectiva ambiental y además de articular con la normativa ya existente que firmó la Argentina. Y por otro lado está el régimen de incentivos de grandes inversiones, que es una de las apuestas más grandes del gobierno, porque ¿para qué? Para aumentar las inversiones en el turismo, la infraestructura, minería, tecnología y por supuesto energía.
Hay que decir que el RIGI otorga a las empresas libre disponibilidad de divisas, por lo cual todo lo que ingresa después puede salir. Las excepciones fiscales que se dan tendrán validez por 30 años, no podrán ser modificadas por leyes posteriores, por lo cual hay que decir que el RIGI, que está pensando mucho en el sector energético y minero, expresa la puesta en marcha de un proyecto exportador de tipo de economía de enclave, donde lo que impera es el saqueo de los recursos y no la distribución de la renta exportadora hacia los distintos sectores de la sociedad. Es decir, viene a garantizar la apropiación total de la renta energética a los privados y descalzar la plataforma exportadora de la dinámica de la economía social, la economía y la dinámica social local. Es decir, cualquier proyecto industrial de algún modo está desarticulado, dado que pensar un proyecto industrial sostenido en el mercado interno, es decir, sostenido en trabajadores, trabajadoras, pymes, comercios e industrias, termina siendo, frente a proyectos como el régimen de incentivo de grandes inversiones, sumamente dejado de costado. Sin duda, subsidios y tarifas, estamos hablando de desregulación de las tarifas, de quita de subsidios. Recientemente se anunció un nuevo esquema de subsidios energéticos focalizados para consumos de residenciales de electricidad, gas y GLP y garrafas. Esto implica una reducción del universo de usuarios que está subsidiado, y no solo porque se reduce y ya dejan de haber 3 sectores, sino que ahora va a haber uno solo que va a estar subsidiado, que es por aquellos hogares que tienen por debajo de ingresos por debajo de 3,5 canastas básicas totales, sino que además también a esos hogares no se los subsidia todo el tiempo en el año, solo en los meses de mayor demanda, y no se les subsidia todo el conjunto de su consumo, sino solo una base, tanto de energía como en gas natural. Es decir, se reduce el universo y se reduce el momento del año en el que te subsidian, y se reduce también la cuota, ¿no? La base sobre la que se subsidian. Garrafa se desregularizó totalmente. El gas licuado de petróleo, se dejó de establecer precios máximos, simplemente el gobierno publica precios de referencia. Estamos hablando de algo que afecta casi la mitad de las viviendas que no cuentan con gas de red, ¿no?, del país. Estamos hablando de un gran porcentaje de personas y de la población local que necesita garrafas para calefaccionarse, para cocinar. Y finalmente podemos mencionar la desregulación del mercado eléctrico mayorista para reducir la intervención estatal de CAMESA como rol de intermediación para poder establecer los precios de mercado, que serán ahora trasladados de algún modo a la gestión la gestión del combustible, de los precios a los generadores, ¿no? Se fomenta la libre contratación que se llama mercado a término entre grandes usuarios y generadoras, reinstaurando un sistema de precios marginales, lo que implica un aumento de costos para los grandes consumidores. Es decir, que el costo medio del sistema, en una proyección que realizamos, encarecería entre 2 y 3 dólares el millón el megawatt hora. Y por último, algo muy importante para mencionar de la actualidad es las privatizaciones. La aprobación de la ley Bases dio la herramienta fundamental que el gobierno de Milei necesitaba para arrancar el proceso de privatizaciones. El objetivo es reducir el gasto público, atraer inversiones privadas, sacar al Estado de sectores estratégicos y efectivamente a la vez generar un refuerzo a través de las privatizaciones, así como pasó en la década de los 90, de las reservas del Banco Central a partir de las divisas, ¿no?, del ingreso de divisas. ¿Qué sucedió en estos 2 años? Bueno, en ARSA se va a dividir en 15 partes. La primera parte va a ser vender a Transener, que es una empresa sumamente estratégica porque es la principal transportadora de alta tensión de energía eléctrica del país. Núcleo Eléctrica de la Argentina están queriendo vender el 49% del capital sin perder la mayoría estatal, pero estamos hablando de una empresa que es insignia en energía nuclear, no solo en la Argentina, sino a nivel mundial, que gestiona y controla las 4 centrales nucleares de la Argentina. También yacimientos carboníferos riboturrios, se ha avanzado sobre eso para convertirla en una sociedad anónima de inversión privada, ¿no?, con el objetivo de justamente correr al Estado de su gestión. Y finalmente, algo que se llevó adelante y se concretó es la nueva reconcesión de las centrales hidroeléctricas del Comahue. Se habían vencido la concesión de estas centrales en 2023, se podrían haber recuperado por parte del Estado.
y sin embargo el gobierno de Milei avanza y vuelve a privatizar por 30 años más a estas centrales, a Licurá, El Chocón, Cerros Colorados y Piedra del Águila. ¿Qué significa esto? Pérdida de control del Estado sobre activos estratégicos, limitando su capacidad de regulación a futuro, su planificación a largo plazo, como vemos, la importancia de planificar a largo plazo, como marcamos anteriormente, el gobierno de Cristina Fernández Kirchner en el 2012 había marcado con claridad cuáles eran los pasos a seguir y eso lo permitió lograr el autoabastecimiento y que el sector energético hoy sea un sector fuerte que además tiene el gobierno de Milei hereda justamente y termina generando más negocios para los capitales concentrados en vez de pensarlo y volcar la oportunidad que tiene el país de tener su soberanía energética en pos de una soberanía económica, ¿no? Y por supuesto una soberanía política. El incremento de costos de abastecimiento supone estas privatizaciones, se pierde la capacidad del control del Estado de esos precios, por lo cual un incremento de costos supone a la vez un incremento de tarifas, un incremento de combustibles, de naftas, de gasoil, mayor concentración del mercado, cada vez queda en menos manos, por lo cual las empresas transnacionales y las empresas, los grandes grupos económicos locales tienen mayor poder que el Estado para regular una cuestión básica del sector. Es decir, nuevamente y para cerrar, hay que remarcar que los modelos de desarrollo económico, los modelos de país, los proyectos de país están muy vinculados con el proyecto energético. Se requiere soberanía energética para poder pensar en soberanía económica y soberanía política. Estos son principios, el principio del autoabastecimiento es clave porque supone pensar que un país productor como es la Argentina, con las oportunidades que tiene en desarrollo de los distintos tipos de generación de energía, pueda plantarse sobre sus propios pies, definir sus precios a nivel interno, definir cómo va a redistribuir el ingreso, justamente pudiendo generar una reducción de costos de abastecimiento. Uno puede generar una reducción de las tarifas que pagamos todos a final de mes, una reducción de los costos de producir en la Argentina, es decir, un aumento de la competitividad de la industria y de los comercios, y a la vez, en todo caso, pensar la posibilidad de esta etapa de pensar si eso está garantizado, destinar una parte de la producción a las exportaciones para generar un ingreso de divisas que permita aliviar la restricción externa con la que lleva Argentina año tras año sufriendo. Sin embargo, nos encontramos con un gobierno como el de Milei, que hace enlace con la propuesta que hizo Cambiemos también, y por supuesto con los 90 y el gobierno neoliberal de los 90, que tiene que ver con generar un sector energético en pos del aumento y maximización de la renta empresaria, la renta hidrocarburífera, no pensando en la distribución del ingreso, no pensando en el desarrollo de la industria nacional, por lo cual se está pensando un gobierno de sometimiento, ¿no? Por supuesto, la deuda con el FMI cumple un rol clave en la actualidad en ese sentido, porque es un sometimiento no solo económico, sino también político, y donde de algún modo el gobierno de Milei ofrece al país y a sus recursos como moneda de cambio para poder sostener un gobierno y un programa que claramente no se puede sostener por sí mismo, ¿no? Hay un montón de otras cuestiones que uno podría mencionar para pensar el sector energético en la actualidad. Estas son las líneas centrales. En otra oportunidad podremos seguir desarrollando otras cuestiones fundamentales. Gracias.